estos periódicos locales, donde también el gobernador, que es el ejecutivo de cada estado de la República, y el jefe de gobierno, bueno, en este caso jefa de gobierno, es el poder ejecutivo de la Ciudad de México, también ordenan la inmediata publicación cuando ya se discutió y ya se aprobó por el Poder Legislativo local, el Poder Legislativo de los estados de la República de la Ciudad de México. En algunos estados este periódico tiene un nombre especial. No me acuerdo cómo se llama el de Querétaro, por ejemplo, pero tiene un nombre diferente. En algunos otros, en algunos otros estados de la República se llama el boletín, ¿cómo le dicen? Ahorita se me fue. Se llama la Gaceta de Gobierno. Se llama la Gaceta de Gobierno, en donde se publican las normas locales, ¿verdad? O estatales. Y en el Diario Oficial de la Federación se publican las normas federales. ¿Cuáles son las normas federales? Las que son de aplicación en toda la República Mexicana. ¿Quién legisla estas normas? Es decir, ¿quién las elabora? El Poder Legislativo Federal. ¿Cómo se compone el Poder Legislativo? ¿Se acuerdan que ya lo vimos? ¿Quién es el Poder Legislativo Federal? ¿Quién se acuerda? El Ejecutivo es el presidente Cámara y de el Diputados y Senadores. senadores y diputados, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, aquí donde dice decreto, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso General se refiere al Poder Legislativo. Cuando hablamos de Congreso General, estamos hablando de las dos cámaras. Decreta, se reforma el artículo 311, que ahorita lo vamos a ver, se adiciona el capítulo 12 bis de la Ley Federal de Trabajo en materia de teletrabajo. Artículo único, se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo 12 bis con los artículos, y aquí nos dice 330A, B, C, D, hasta la K de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue. Artículo 311. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón. Ahorita vamos a ver la diferencia, ¿sí? Es diferente trabajo a domicilio que teletrabajo. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo, se regirá por las disposiciones generales de esta ley. Es decir, no es lo mismo el trabajo a domicilio que el teletrabajo. Vámonos a, bueno, aquí está ya el capítulo que leímos, el artículo que leímos en el capítulo 12 bis. Esto es lo que se adicionó. Esto no existía hasta, aquí nos dice la fecha, aquí miren, arriba, en la izquierda, 11 de enero de 2021. Entonces se adicionó este capítulo, el 12 bis. Pero se reformó, ¿qué quiere decir? Se modificó el 311. Entonces vamos a la ley nuevamente, por favor. Vamos al 311. Vamos a ver la diferencia entre trabajo a domicilio y teletrabajo. ¿Me avisan cuando estén ahí, por favor? Bueno, solo quería que conocieran cómo se publican las leyes. A esta publicación oficial se le llama promulgación. Bueno, vamos a leer una parte del capítulo 12, trabajo a domicilio, artículo 311. Es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo, se regirá por las disposiciones generales de esta ley.
¿sí? ¿Qué quiere decir este último párrafo? Pues si se realiza en condiciones distintas a lo que acabamos de leer, es decir, fuera de la empresa, en el hogar o en un lugar elegido por el trabajador, pues entonces no se va a regular por este artículo, se va a regular por las disposiciones generales, las que ya hemos estado viendo de esta ley. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a leer el 312. Dice, el convenio por virtud del cual el patrón venda materias primas u objetos a un trabajador para que éste los transforme o confeccione en su domicilio y posteriormente los venda al mismo patrón y cualquier otro convenio u operación semejante constituye trabajo a domicilio. Entonces, fíjense cómo aquí es diferente. Aquí hay un convenio de por medio entre patrón y trabajador. El patrón le podría vender las materias primas con las que va a trabajar esta persona, este trabajador, o los objetos que va a transformar, y se los podría regresar ya transformados, vendérselos nuevamente al patrón, o venderlos en otros lugares que hayan convenido el patrón y el trabajador. Entonces esto es muy diferente, ¿verdad? Esto es trabajo a domicilio, pero aquí no nos está hablando de los mismos requisitos que vimos en el capítulo 12 bis. Vamos a leer un poco más de este capítulo. El 313 dice, trabajador a domicilio es la persona que trabaja personalmente o con la ayuda de miembros de su familia para un patrón. 314. Son patrones las personas que dan trabajo a domicilio, sea que suministren o no los útiles o materiales de trabajo y cualquiera que sea la forma de la remuneración, la forma en que va a pagar. El 315, la simultaneidad de patrones no priva al trabajador a domicilio de los derechos que le concede este capítulo. Es decir, va a tener los mismos derechos que tiene este capítulo, va a tener todos los derechos que se consagran en este capítulo, aunque tenga diferentes patrones, aunque tenga varios patrones al mismo tiempo. Por eso dice simultaneidad. Es decir, una persona se puede dedicar, por ejemplo, a confeccionar ropa en su domicilio. Y supongamos que diferentes empresas le proporcionan los insumos, las materias primas, para que transforme esas telas en ropa. Entonces, no porque tenga varios patrones al mismo tiempo, va a dejar de tener los derechos de este capítulo. El 316 dice que queda prohibida la utilización de intermediarios. En el caso de la empresa que aproveche o venda los productos del trabajo a domicilio, regirá lo dispuesto en el capítulo 13. Vamos perdón, en el artículo, no capítulo, en el artículo 13. ¿Qué nos dice el artículo 13? Se permite la subcontratación de servicios especializados y ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderantemente de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley. ¿Qué quiere decir? Pues es un tipo de subcontratación. Se va a permitir, por eso es legal y está apegado a esta Ley Federal del Trabajo, porque aquí está relacionado el artículo 13 con este artículo que acabamos de leer. ¿Qué diferencias observan hasta este momento, después de lo que hemos leído? ¿Qué diferencias observan entre el trabajo a domicilio y el teletrabajo o home office? ¿Cómo trabaja la persona o el trabajador que está contratado bajo la modalidad de home office? Utiliza tecnologías de la información y de la comunicación, las llamadas TICs, o no. Oye,
Sí, ¿no? Sí, ya leímos, ¿verdad? Ya leímos en el capítulo 12 bis que utiliza las TICs, tecnologías de la información y de la comunicación. Y en este caso, ¿qué es lo que está utilizando el empleado? Está utilizando materias primas u objetos que va a transformar y que va a vender al mismo patrón o a otras empresas o a otras personas. Esa es una de las principales diferencias. También las condiciones de trabajo se van a establecer por escrito, pero bueno, antes de ver las condiciones de trabajo, en el 318 vamos a leer el 317. Los patrones que den trabajo a domicilio deberán inscribirse previamente en el registro de patrones del trabajo a domicilio, que funcionará en la inspección del trabajo. En el registro constará el nombre y el domicilio del patrón para el que se ejecutará el trabajo y los demás datos que señalen los reglamentos respectivos. Entonces, también, para poder dar trabajo bajo esta modalidad, también hay un patrón que se encuentra también en la página ahí es una lista pública que se encuentra en la página también de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Entonces, aquí la diferencia es el tipo de trabajo que va a realizar el trabajador o el ¿Mm? empleado. Cuando Sí, en es home clase. office se refiere a que va a trabajar con La música. tecnologías de la comunicación y la información, con equipos tecnológicos como de cómputo, telefonía, etcétera. Y en el trabajo a domicilio, pues va a trabajar con insumos, materia prima, con objetos que va a transformar, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, pues las condiciones de trabajo son casi las mismas para todas las modalidades. Aquí se encuentran en el 318. Y bueno, vamos a leer por hoy estos artículos respecto a estas dos modalidades. Comentarios, dudas, preguntas. No, maestra, todo bien. ¿Todo bien? ¿Los demás? ¿Algún comentario? Pregunta. Todo bien, nuestra. Sí se entiende la diferencia entonces. Luis Alfonso, No, todo bien, todo bien. todo bien. Ah, perdón, pensé que querías hablar. Ya vi que la manita es para arriba. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Déjenme. Les voy a pedir también que abran, pero ahorita les digo que van a abrir. Bueno, se van a ir a la unidad 2. Yo lo voy a compartir, pero para que sepan dónde está. Vamos a ver un archivo. Hasta ahorita todo bien con el sonido. Sí, Miss. Ok. Diego, ¿quieres hablar? Ah, sí, Miss. Ya hicimos la actividad uno de la unidad uno. Pues ya la debieron de haber subido. Ya la subieron, ¿cierto? La actividad 1 y 2 de la unidad 1. ¿Se acuerdan que se los puse para ayer en la noche, a última hora del día, a las 11:59? ¿Todo bien ahí? No, Miss, a mí se me olvidó. Pues, pues, ¿qué te digo, Diego? ¿Cree que me puede dejar hoy en la noche? No, ya no. Por supuesto que no. ¿Por qué no, Diego? Pues porque hay actividades que no has hecho, como la presentación del contrato que ya hicieron todos tus compañeros. Por lo general me gusta ser flexible porque los entiendo, pero ya ni me dijiste nada, Aquí la la clase, tengo. pero ya no es momento. Ajá, entonces,
pues por esta vez ya no te voy a dejar. Depende cómo te desempeñes en las siguientes clases, pues puedo ser flexible, ¿no? Pero así cuando el alumno quiera, pues tampoco, ¿no? ¿Los demás tuvieron algún problema para subir la actividad? ¿Ya la subieron? Aprovechando que sacó el tema su compañero. ¿Todo bien? Ese silencio, ¿qué quiere decir? Afirmar. Y yo la verdad ayer no me pude conectar, pero Ajá. o sea, la actividad uno, el caso uno sí lo subí, no sé si se tenía que subir algo ayer. Las dos actividades. ¿Los demás? Luis Alfonso, Luis Todo Eduardo. bien, maestra. ¿Ya lo subieron? Yo sí. Mis las Perfecto. actividades es el contrato y el caso uno, El contrato yo lo quería que lo subieran al canal de plan de comunicación. comunicación, sí, nada más para revisarlo, pero yo me refiero a las actividades que les dejé, a la actividad uno y el problema. Ajá. Ah, ok, sí, ok. Bueno, en estos días les estaré mandando su calificación. Bueno, les voy a compartir en la unidad, a ver, unidad 2, unidad uno, perdón, a ver, espérenme. Ahorita me distraje con esta, ahorita que les pregunté de la actividad, pero es en... a ver, denme un segundo, ¿eh? A ver, en la unidad uno, por favor, yo ahorita se los comparto. Hay un archivo en PDF que se llama resumen ejecutivo. Bueno, como les decía, yo lo voy a compartir, pero solo quiero que vean de dónde lo estoy tomando. ¿Ok? Ahorita lo que quiero que veamos en este archivo... Ay, no, esperen, creo que sí me equivoqué. Ya lo vi, no sé si... Es en la unidad 2. Resumen ejecutivo de la unidad 2. Y nos vamos a ir a la segunda página. Bueno, lo comparto. Y vamos a ver exactamente la parte donde dice actos preliminares de la relación laboral. A ver, se los comparto. Entonces quedamos, por si lo quieren revisar más adelante ustedes, a ese que está ahí en pantalla, que es el resumen ejecutivo de la unidad 2 en la página 2. Como ven, ahí dice actos preliminares de la relación laboral. Bueno, ¿me ayudas a leer, Luis? El primer cuadrito azul, donde dice oferta de trabajo. ¿Qué Luis maestra? Disculpe. Luis, ay, de veras que hay dos Luises, ¿verdad? A ver, me regreso para ver. Luis Alfonso. Ok. Oferta de trabajo. Ajá. Constituye una herramienta esencial que deberá estar perfectamente ideada por el patrón y dirigida exactamente al perfil del trabajador que requiere la empresa. Bueno, muchas gracias. Estamos viendo aquí los actos preliminares de la relación laboral. Para que inicie una relación laboral, se tiene que dar primero estos 3 actos, por eso se llaman preliminares, o sea, antes de que se dé la relación laboral. Ahorita acaba de leer su compañero oferta de trabajo. ¿Cuál sería un ejemplo de oferta de trabajo? Otro compañero que nos ayude dando el ejemplo de oferta de trabajo. ¿A qué se refiere la palabra oferta?
un beneficio, ¿no? Oferta viene de ofrecer, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay algún empleador, ya sea persona física o moral, que está ofreciendo u ofertando un empleo. Entonces aquí, como dice este recuadro, es una herramienta esencial. ¿Por qué? Pues porque por ahí empieza la relación de trabajo. Primero tiene que haber un ofrecimiento preciso que vaya dirigido a ciertos perfiles. Por ejemplo, un abogado, oferta de trabajo, pues tendrá que ser una empresa, por ejemplo, que requiera de los servicios jurídicos en alguna de las ramas del derecho, en materia laboral, en materia penal, o un despacho jurídico que requiera los servicios de un abogado. ¿Por qué dice aquí que debe de estar perfectamente ideada por el patrón y dirigida exactamente al perfil del trabajador que requiere la empresa? Pues porque debe de ser muy específico. Si requiere que hable otro idioma, cierta edad. ¿Por qué? Pues porque a veces la edad en México es muy... las empresas a veces discriminan mucho o a los muy jóvenes o a los muy grandes. Pero hay ciertos empleos que sí se requiere tener cierta edad. Por ejemplo, los trabajos que van enfocados, por ejemplo, a la fuerza física, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores de la construcción, etcétera. Pero bueno, estábamos hablando de la oferta de trabajo, entonces estamos poniendo un ejemplo de una empresa que requiere un abogado. Va a tener que determinar si debe hablar inglés, cuenta con alguna especialidad, si tiene un posgrado, si vive cerca del área donde está la empresa o donde va a desempeñar su trabajo. A veces muchas empresas se fijan en eso porque pues tienen un presupuesto determinado para gastos de transportación o gasolina, ¿sí? Como dice aquí, debe de ser exactamente o perfectamente ideada por el patrón. ¿Qué más le faltaría a una oferta de trabajo para que sea exacta, para que vaya dirigida al perfil exacto que requiere la empresa? ¿Qué más debe determinar esta oferta? Muy bien. ¿Creen que sea importante la experiencia que tiene la persona que puede ser contratada? ¿O no es importante la experiencia? Sí, ¿por qué? ¿O no, por qué? ¿Por qué sí o por qué no es importante la experiencia? Debe de haber ciertos... Ay, perdón, adelante. Ah, no, le iba a decir que es importante porque te puede asegurar quedarte con el trabajo, ya que todos buscan experiencia, pero también a lo mejor por un tema económico, ¿no? O sea, a lo mejor ya tienes un poco de experiencia en el puesto que se te va a ofrecer, pues a la empresa le representa tal vez a lo mejor menos tiempo en capacitación o nula capacitación, ¿no? Y más seguridad de que ya va a tener a una persona competente. Exacto. Por eso es que muchas empresas piden personas con experiencia. Lo raro es que piden personas con 10 años de experiencia, pero de 20 años. Eso es lo que no me queda claro, ¿no? Entonces, pues es hasta ridículo, ¿no? Hasta hay memes en internet donde hay niños que se ven ahí de kinder entrando a una empresa a trabajar. Eso pues es ridículo. Además, no todos los puestos de trabajo requieren una gran experiencia. También hay empleos donde la empresa prefiere hacer al trabajador al modo de trabajo de la empresa. Entonces ahí también pues no importa mucho que tengan experiencia, ¿no? Yo, por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo en mi despacho no me importa que mis pasantes, como les decimos a los aprendices de esta profesión de litigio, no me importa que tengan experiencia o no. De hecho, todas las personas que han trabajado conmigo
no tienen experiencia, no saben. A mí no me molesta, yo siempre lo que les digo es, lo que yo quiero es que quieras aprender, que te esfuerces por aprender, pero no importa, porque yo comprendo que cuando sales de la escuela de Derecho, es difícil encontrar un lugar donde no te pidan experiencia. En todos los lugares te piden experiencia, en todos los despachos te piden experiencia. Es imposible. Todos salimos de la escuela sin saber nada, o algunos con los conocimientos previos. Es muy importante por eso que tanto en la licenciatura en Derecho como en cualquier otra licenciatura, yo siempre les digo a mis alumnos, tomen experiencia, hagan prácticas profesionales. Yo sé que no pueden hacer su servicio social hasta que tengan determinados créditos, pero hagan prácticas profesionales. Mientras tengan la oportunidad, mientras no tengan que que llevar el sustento ustedes a su casa, porque muchas veces no lo pueden hacer algunos porque pues tienen que llevar el sustento a su casa, ¿no? Pero si tienen la oportunidad que tus padres o algún familiar te está apoyando económicamente, aprovechen para tomar experiencia en el área que se quieran desempeñar, para que cuando salgas y tengas una cédula, tu cédula ya pueda ser trabajada, ya tengas cierta experiencia, no salgas de la escuela con cero experiencia, porque la mayoría lo que nos pasa es salimos y no sabemos absolutamente nada porque nos dedicamos solamente a estudiar. Pero es muy importante que vayan haciendo prácticas antes del servicio social y después del servicio social. Porque desgraciadamente en México muchos empresarios quieren gente muy joven y con experiencia. Y es algo, pues, casi imposible. Por eso es súper importante. Bueno, entonces, la oferta de trabajo, como primer acto preliminar a la relación laboral, es el ofrecimiento que hacen los empleadores de ese perfil que requieren para su empresa. Es una herramienta con lo que pueden publicitar esa vacante o esas vacantes que tienen en su empresa, pero que van dirigidas a personas exactas, a personas que necesita la empresa, y las empresas son muy específicas. Siempre en sus ofertas de trabajo dan las especificaciones y los requisitos que requieren. Y la mayoría de las veces, por un requisito que el posible candidato no cubra, prefieren contratar a alguien más. Por eso es que siempre deben de tener el conocimiento y la experiencia, que vayan de la mano siempre. ¿Sí? Bueno, el segundo acto preliminar a la relación laboral. ¿Quién me ayuda a leer el segundo recuadro? Solicitud de empleo. Luis. Adelante. Solicitud de empleo constituye una herramienta esencial de contratación, ya que permite a la empresa identificar si el candidato o candidata reúne las habilidades para el puesto. Bueno, yo agregaría, muy bien, muchas gracias. Yo agregaría a la solicitud de empleo el currículum. ¿Por qué el currículum? Porque la solicitud de empleo trae datos como dirección, en dónde has trabajado, con quién vives, si tienes dependientes económicos, pero no le habla mucho al empleador de la experiencia y de los conocimientos que tiene el candidato. En un currículum ya hablamos de dónde estudiamos, qué estudiamos, en cuánto tiempo estudiamos la licenciatura, si tenemos algún posgrado, en dónde hemos trabajado, cuánto tiempo estuvimos en ese empleo, cuánto ganábamos. Todo eso le dice muchas cosas al empleador sobre el candidato. Incluso, ¿por qué dejamos el último empleo? Entonces es una herramienta donde es muy importante plasmar de manera resumida, porque para un empleador, ya me ha tocado a mí también
ver currículums que son tan largos que te pierdes ahí en el currículum y ya no sabes ni qué viste. Es muy importante que sea resumido, si se puede, en una sola hoja, lo más importante. Porque el empleador, lo que vea, lo que le llame la atención, le va, en la entrevista de trabajo, es donde le va a hacer las preguntas que le interesen acerca de esa parte del currículum que le llamó la atención al candidato. Entonces, la solicitud de empleo es importante, pero yo diría que va de la mano con el currículum. La solicitud de empleo te da otros datos diferentes al currículum. Va más allá de domicilio, referencias o recomendaciones, pero el currículum es qué conocimientos tienes y qué experiencia tienes. ¿Sí? Si a este ofrecimiento o a esta oferta de trabajo acuden los posibles candidatos a las vacantes con currículum y solicitud de empleo, y supongamos, aquí no lo menciona, pero después de que el empleador revisa la solicitud y el currículum, debe haber una entrevista. Los filtros para el empleador. ¿Cómo se escucha? Me está diciendo aquí mi computadora que tengo baja intensidad de señal. ¿Se oye bien? Hola, hola, ¿cómo se oye? Se oye bien, pero se traba un poco. Bueno, aquí ya me está diciendo que ya está otra vez la intensidad normal. Bueno, me dicen por favor. Por último, el contrato laboral, el último de los actos preliminares. Otro compañero que me ayude a leer el recuadro final. Alguien que me ayude a leer. Yo, Miss, es lo de la parte del contrato laboral, ¿no? Ah, el contrato laboral, exactamente, gracias. Es un documento esencial para proteger tanto para el patrón como al trabajador. En él quedan asentadas las bases bajo las cuales se regirá la relación laboral celebrada entre ambos contratantes. Muy bien. ¿Por qué quedan protegidos patrón y trabajador aquí? ¿Quién me dice? ¿Por qué por medio de este documento protege tanto a la empresa o al patrón, si es que es una persona física, y al trabajador? Porque el documento establece los términos de acuerdo. Las condiciones, ¿verdad? Las condiciones de trabajo bajo las cuales se va a conducir tanto el patrón y el trabajador si es que se llega a dar la relación laboral. ¿Cuándo existe ya una relación laboral? ¿En qué momento podemos decir que ya existe la relación laboral? Cuando acudo a la empresa a entregar mi solicitud y mi currículum, ¿ya existe una relación laboral? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento? ¿En qué momento nace la relación laboral? Pues estoy entre dos, pero no sé cuál iría antes. Ya sea la firma de contrato, por así decir, o cuando presta el servicio. En el momento que estamos firmando el contrato, nos estamos obligando, tanto el patrón como el trabajador. Al mismo tiempo tenemos derechos, tanto el patrón como el trabajador. En ese momento nace la relación laboral, porque por medio de la firma de ese contrato, quiere decir que ya estamos ya tenemos la obligación y ya tenemos también los derechos. Ahora, si el patrón omite este último acto preliminar antes de la relación laboral, ¿en qué momento nacería entonces la relación laboral? Si no hay contrato.
o no hay relación laboral si no hay contrato, debe de haber forzosamente un contrato laboral para que nazca la relación laboral, No, No forzosamente, ¿o sí? no forzosamente. ¿Y en qué momento nacería entonces? sería cuando ya se prestan los servicios, ¿no? Exacto. Cuando el trabajador presta los servicios y recibe a cambio de prestar sus servicios al patrón una remuneración. Es obligación y es responsabilidad del patrón presentarle al trabajador un contrato, porque ahí se establecen las condiciones que establece la ley. Pero si no lo hace, entonces de todas maneras existe la relación laboral siempre y cuando el trabajador haya prestado sus servicios y haya recibido una remuneración por estos. No es responsabilidad del trabajador, es responsabilidad del patrón. Se deben de firmar al menos 2 ejemplares y cada una de las partes del contrato, que son patrón y trabajador, debe de quedarse con un ejemplar. Entonces, la relación laboral existe cuando se firma el contrato o cuando se prestan los servicios y se recibe a cambio una remuneración. ¿Cuál es lo ideal? Que haya un contrato, porque lo establece la ley. La ley manda al patrón que haya un contrato. Eso es lo ideal. ¿De qué manera puedo estar yo informada de cuáles son mis derechos y mis obligaciones? Yo supongamos que no soy abogada. ¿Cómo voy a saber cuáles son mis derechos y mis obligaciones si no hay un contrato? Por eso es lo ideal, que el trabajador esté informado. ¿Cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones? ¿Alguna pregunta? Mañana puedo preguntar los actos preliminares de la relación laboral y todos se van a acordar. Sí, Y van a acordarse también en qué consiste, me imagino. ¿Verdad? Bueno, gracias, fue un placer. Nos reunimos mañana. Que tengan excelente noche. Hasta luego, Miss. luego igualmente. Hasta luego, gracias.